El ambiente estaba tenso mientras un silencio profundo envolvía a la gente reunida. Se congregaron en busca de justicia. Era un día para ajustar cuentas. El criminal temblaba, listo para recibir su castigo. El sudor se acumulaba en su frente mientras apretaba las manos. Los movimientos del verdugo encapuchado eran lentos y deliberados. Todos los ojos estaban fijos en él mientras movía su mano enguantada hacia su capa. El criminal se puso tenso, su corazón latía con fuerza. El tiempo parecía detenerse. Luego, con un movimiento de su muñeca, el ejecutor sacó un rábano. En el pasado, los castigos solían ser muy severos y crueles. Bajo ciertos gobernantes, los criminales enfrentaban al verdugo o sufrían largas torturas. Pero no todos eran horribles, algunos eran sorprendentemente divertidos. Hoy les traemos 10 de los castigos más brutales y divertidos de la historia en el episodio de hoy de The Infographics Show. 10. Rabanidosis. En la antigua Grecia, la ley se aplicaba de manera rigurosa en ciertos periodos. De ahí proviene el término draconiano. Draco fue uno de muchos funcionarios que creían en la ley y el orden, y se castigaban delitos como asesinato, robo, adulterio y sodomía. Un castigo único para estos delitos era la rabanidosis, donde el condenado era llevado a una plaza pública y se le introducía la raíz de un rábano directamente donde el sol no brilla. Es una manera peculiar de obtener tu ración diaria de verduras. Los rábanos son bastante intensos para comer, y la piel en el interior del ano es muy sensible. Este castigo rápidamente crearía una intensa y persistente sensación de ardor en un lugar muy delicado. El castigo puede parecer muy inusual, pero los textos antiguos sí lo mencionan. Un texto incluso tiene una versión lujosa, donde se añadían peces a la mezcla porque los rábanos no eran suficientes. Esto podría haber sido una exageración del autor Gaius Valerius Catullus. Al menos no fue tan permanente como el próximo castigo clásico. En la antigüedad, el robo era considerado uno de los peores delitos. Se consideraba un delito contra el rey y ponía en peligro el bienestar de la víctima. Como resultado, los delitos más graves recibían severas sanciones, incluyendo en ocasiones la pena capital. Aquellos a quienes se les perdonó la muerte a menudo eran marcados, incluso con hierro caliente. Pero el rey egipcio, Actesanus, adoptó un enfoque más drástico para marcar a estos ladrones, les cortaba la nariz. Y eso era solo el comienzo del castigo. Luego eran exiliados a la fortaleza desértica de Rinocolura. Esto se traduce literalmente como cortar narices, y estaba poblada solo por estos desafortunados ladrones. Era una ciudad de criminales sin nariz intentando vivir lo mejor posible, pero si uno lograba escapar, sería identificado de inmediato por su apariencia única y regresado a su prisión al aire libre. Esto ocurrió en la antigüedad e incluye reportes sobre Yarru, una fortaleza fronteriza egipcia donde oficiales corruptos eran castigados y exiliados de forma similar. ¿Y hay algún castigo peor que ser simplemente olvidado? 8. Todos hemos experimentado el destierro. Quizás una novia se corta el cabello y tú no lo notas. O cuando mamá notaba que no te gustó su nueva receta de pastel de carne y luego, ¡bam!, es el tratamiento silencioso. Imagina eso, pero con todo un país dándote la espalda. Eso es frustración de otro nivel. Eso es exactamente lo que era la damnatio memoriae, el castigo de ser olvidado. Los ofensores de la sociedad podrían ser exiliados en vida y su legado destruido de casi todas las formas posibles. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los más destacados de la época. En esos tiempos, los gobernantes no solo eran derrocados, eran borrados. ¿Faraones que se metían con la religión? ¿El general griego Timoteo? ¡Bam! Fuera de los registros militares. El Senado romano presionaba para eliminar rápidamente a algunos emperadores. Esto cayó en desuso en la época moderna, pero la Unión Soviética revisaba sus registros para minimizar a los líderes que se oponían a sus intermediarios de poder. No deseo verte, escucharte, ni leer sobre ti. Pero cuando se trata de castigos históricamente cómicos, no hay nada más icónico que la humillación. 7. La novia del regañón. La Edad Media no era genial para las mujeres, y honestamente no ha cambiado mucho desde entonces. En aquel entonces, los códigos penales incluían delitos como robo, asesinato, blasfemia, chisme y discurso problemático. Básicamente, chismosear era un delito.
La mayoría de los condenados por estos delitos eran mujeres acusadas de hablar fuera de turno o sospechosas de brujería. El gobierno tenía un castigo único para esto: la mordaza de la regañona o la mordaza de la bruja. Esta máscara de hierro fue diseñada para parecer fea y restringir la mandíbula, impidiendo que hablara. Y era mucho peor de lo que suena. La mandíbula no está diseñada para estar confinada por mucho tiempo, lo que a menudo causaba dolor extremo, salivación excesiva y problemas para alimentarse. Esto se usaba comúnmente en prisioneras, pero algunas víctimas fueron liberadas en la sociedad. También era común adjuntar una campana en la parte inferior de la máscara, como una alarma de vergüenza ambulante. Esto permitía que todos se reunieran y se burlaran de la víctima. Nada como un poco de humillación pública para unir a la comunidad. Pero no te preocupes, no solo las mujeres eran el tema. 6. Capa del borracho. La vida en la Inglaterra del siglo XVI era dura, por lo que emborracharse era casi una estrategia de supervivencia. Como resultado, muchos borrachos deambulaban por las calles. En 1551, la embriaguez pública se convirtió en un delito penal y el severo Oliver Cromwell intentó cerrar las tabernas de cerveza. Además de multas y prisión, las autoridades utilizaban un castigo llamado la capa del borracho para avergonzar a esos borrachos y servir como un cuento de advertencia para el resto del público. La capa convertía al mejor amigo del borracho en su enemigo. La capa era en realidad un barril, con agujeros para la cabeza, las piernas y pequeños agujeros para apenas sacar los brazos. Los borrachos eran liberados de nuevo en la comunidad para deambular, caer repetidamente y suplicar a la gente que les ayudara a conseguir más alcohol. Suena como una diversión inofensiva, ¿verdad? Lo era, hasta que se volvieron blancos fáciles para cualquiera con rencor al no poder defenderse. Aún así, ofrecía gran diversión callejera. Pero los dispositivos de humillación también tienen un lado más oscuro. 5. El Kang, utilizado por siglos en el este de Asia, era similar a las acciones europeas, pero con una humillación adicional. Era esencialmente una gran tabla que se moldeaba alrededor de la cabeza de la víctima, impidiéndole alcanzar su rostro con las manos. Sus crímenes estaban escritos en los costados como una pizarra de malas acciones. El criminal no podía rascarse la nariz ni la cabeza, solo sufría la incomodidad. Pero también había un lado más oscuro en este castigo. Si las cosas salían mal, podría ser mortal. El Kang fue diseñado para impedir que el criminal pudiera alimentarse, dejándolo a merced de los extraños para su sustento. El problema es que él es un criminal, y sus crímenes están a la vista de todos como el peor cartel del mundo. Dependiendo del delito, a la gente podría disfrutar viéndolo desvanecerse. Y muchos lo hicieron. A pesar de esta dura realidad, el Kang se mantuvo, llegando hasta principios del siglo XX. Pero ¿cuál es la peor parte de una humillación ritual? Cuando todo el pueblo participa. 4. El charivari, a todos les encanta un desfile. Si has formado parte de un equipo campeón, recordarás al pueblo entero, aclamando, lanzando flores y coreando el nombre de tu equipo. Ahora imagina exactamente lo opuesto a eso, y tienes un charivari. Es un desfile de vergüenza diseñado para humillar a un miembro de la comunidad. Esto era común en Europa y América del Norte, e implicaba que un delincuente fuera sacado de su casa y arrastrado por la plaza del pueblo. Y ahí es donde la diversión realmente comenzó. La víctima sería apedreada con basura y comida, y serenada con música burlona que describía sus defectos. Al final del desfile, frecuentemente los lanzaban al agua. Aunque rara vez era mortal, podría causar lesiones bastante desagradables. Hubo intentos de hacer versiones menos violentas. Esto incluía usar un muñeco que representaba a la persona objetivo del desfile, lo cual sigue siendo bastante divertido. Imagina despertar una mañana y todo el pueblo está gritando a una muñeca que se parece a ti, pero hey, al menos uniste a toda la comunidad para un evento. Pero no hubo castigo histórico más extraño que este. Número 3. Poena Culei. Durante la antigüedad, ocasionalmente, un criminal particularmente brutal o despreciado se presentaría ante el tribunal como un hijo que ha matado a su padre. El problema era que la pena de muerte se usaba bastante regularmente, lo que trae un defecto evidente. No puedes ejecutar a alguien 2 veces, así que en Roma se les ocurrió un castigo particularmente extraño, brutal y creativo. En Poena Culei primero se azotaría al condenado.
Luego se le colocaría una capucha en la cabeza y zapatos de madera en los pies, se le metería en un saco y luego se le arrojaría al río. Oh, y no estaría solo. Este ritual estaba diseñado para hacer los últimos momentos particularmente brutales, así que los verdugos añadirían una serpiente al saco, y luego un gallo, un mono, un perro y cualquier otro animal callejero que pudieran encontrar. Todos los animales serían atados en un saco y arrojados al agua. A medida que empezaban a ahogarse, los animales se volverían absolutamente locos, desgarrando al criminal. Esto se empleó moderadamente en la antigua Roma antes de su abolición. Como los buenos clásicos, tuvo un breve regreso en la Edad Media en Alemania, pero finalmente fue abolido. Deberíamos estar contentos por eso, pues ¿qué hicieron los animales para merecer eso? Pero los castigos creativos y brutales aún no han desaparecido por completo. Número 2. El karma cinemático. En la actualidad, algunas personas, especialmente propietarios de bienes o negocios, a menudo parecen estar por encima de la ley. Estos criminales de cuello blanco reducen los delitos a infracciones civiles y escapan con una leve reprimenda o una multa sustancial. Es solo el costo de hacer negocios, como fue el caso de Florence Niamiti, de 71 años, en 1998. Florence era una pésima propietaria que permitió el deterioro de su edificio, dejando a los inquilinos sin calefacción, agua caliente ni electricidad. Fue declarada culpable de 6 delitos y se le ordenó pagar una multa y reparaciones, pero no cumplió. Lamentablemente, su juez era un fanático de Hollywood. La jueza Joan Frita condenó a la dueña negligente a pasar al menos 4 noches a la semana en el edificio durante los siguientes 60 días. Ahora, sus inquilinos tenían asientos en primera fila para presenciar su espectáculo de karma, pero para Florence también fue un periodo brutal para el condenado. A su edad, la ausencia de protecciones básicas se sentía como una película de terror. Inspirado por El Súper, eso es justo lo que el juez esperaba. Suponemos que los reparadores fueron llamados de inmediato, pero hay algo que podría dar más miedo que la ley: mamá y papá. Castigo severo. Los castigos de los padres pueden ser bastante rutinarios, como ser castigado, hacer tareas extra, o pueden ser aterradores, como cuando papá dice, ve a cortar una vara. Pero en el campo son diferentes. Algunos padres rurales han recurrido a un castigo extraño y sorprendentemente intenso llamado buck ragging. Esto proviene de los granjeros de cabras que usaban trapos cuando los machos cabríos están en celo y extra apestosos. Luego se presenta el trapo a las cabras para ver si están en celo, y se ha descrito como uno de los olores más repugnantes del mundo, y algunos padres han encontrado la manera de convertirlo en un arma. El uso del trapo de macho cabrío consiste en que un padre agarra al niño y pone el trapo sobre su cara, dándole una muestra ultra intensa del olor. Mientras que muchos padres de la ciudad dirían que es abuso, los padres del campo podrían decir, no te metas en mis asuntos. Este castigo puede ser raro, pero hay pruebas de que existe. Los criadores de cabras están vendiendo sus trapos de macho cabrío en línea y recibiendo grandes ofertas de padres que ni siquiera poseen cabras, pero que están ansiosos por traumatizar a sus hijos como ellos lo fueron. ¿Cuál se lleva el premio al peor castigo? ¿Tienes algo en mente aún más brutal pero a la vez cómico? Deja tu comentario y que empiece la locura. Y si te preguntas quién creó el castigo más infame de todos los tiempos, descubrimos los peores castigos de todo el mundo en Los peores castigos en la historia del mundo por país. O echa un vistazo a Tortura en prisión, los peores castigos en la historia de la humanidad, para observar lo que realmente sucede en la cárcel.